Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hay un cartel que tiene secuestrado a todo un país y sus tentáculos son tan fuertes que ya empieza a extenderse por otras naciones. Intentaron en Ecuador, hasta se dieron el lujo de matar a un candidato de oposición a la presidencia, a Villavicencio. Son protegidos por las dictaduras del Foro de Sao Paulo. Venezuela, Nicaragua, Brasil, Colombia, y ya no quiero seguir repitiéndolos. Pero el secuestro más reciente es México. Y los mexicanos, no los políticos de ese cartel llamado Morena, estamos pagando la cuota, el derecho de piso, o como le quieran llamar, a Cuba, para que el narcopresidente viva como rey en esa isla. Me mostraron unas fotos de Díaz-Canel y López comiendo juntos. En un lugar que no puedo mencionar. Pero los señores traían más guardaespaldas que el mismo presidente Trump. López dictador ha rebasado la dimensión de lo que es un gobierno corrupto. No entregó una sola obra completa. Tren Maya fracasado y descarrilado y lleno de depredaciones en la selva maya con miles de cenotes destruidos. Refinería de Dos Bocas no refina un solo litro de gasolina para los mexicanos, pero costó millones y millones de dólares y sigue costando. Pero eso sí, las gasolinas que vienen de Estados Unidos, diésel y otro tipo de combustibles, una gran parte son entregados a Cuba. Todo esto reconocido por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, quien es parte de la misma farsa. Ya Donald Trump se dio cuenta que la escena corrupta de Morena no va a cambiar. Y que ni la megafarmacia, ni las gasolineras Bienestar, ni el gas Bienestar, nada
de lo que ha hecho este gobierno ha funcionado a beneficio de los mexicanos. Pero eso sí, para los de Morena hay mucha riqueza, incluyendo los hijos de López, que se hartan de dinero junto con sus testaferros y toda la gente que les ayuda. No hay que olvidar que todo esto va a traer consecuencias muy graves con Donald Trump. Donald Trump tiene una agenda de guerras que quiere y prometió resolver. Ucrania-Rusia, Israel-Palestina y ahora la incipiente guerra entre la India y Pakistán, dos vecinos que se han odiado a muerte. Pero allí China le dice a Donald Trump, porque están próximos a reunirse a renegociar las tarifas arancelarias, y parte de esta negociación es que Xi Jinping, el dictador chino, que nunca han querido a los hindúes, y bueno, los hindúes se lo han ganado, son muy aborazados, son muy abusivos también. Pero China le dice a Trump, mira, no te desgastes, yo te paro esa guerra en unos días. Porque obviamente China no quiere a la India. Y después de todo este desgastante proceso de pacificar el mundo, parece ser que Donald Trump tiene un aliado, el nuevo Papa, León XIV. Es algo que afortunadamente va a beneficiarlo, porque aunque nació en Chicago, Illinois, se naturalizó ciudadano peruano. Pero este Papa que habla español, que entiende las culturas tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica y las europeas, va a venir a ser un agente catalizador de problemas que Donald Trump no tiene dentro de su contorno manera de arreglar. ¿Por qué? Porque él ya no quiere utilizar a las Fuerzas Armadas, porque es un gasto tremendo movilizar al ejército. Ya con toda la movilización en la frontera sur de Estados Unidos, es un gasto tremendo. Entonces, Trump, que es hombre de negocios, lo sabe y no se va a arriesgar a gastar más dinero. Va a delegarle al nuevo Papa, León XIV, toda esta posibilidad de soluciones, porque dentro de todo, pues hay un paquete de opciones que le permiten a Estados Unidos tener una nueva modalidad de utilizar la imagen de lo que es uno de los hombres más escuchados en la tierra, dado que es el representante de nuestro Creador. Entonces, yo estoy casi seguro que Donald Trump va a aprovechar mucho este eslabón de Estados Unidos, que ahora es el nuevo pontífice.
Y si hay algunas cosas en las que mucha gente duda que el Papa pudiese ser el mejor aliado de Donald Trump, bueno, desde antes de que Donald Trump fuera al funeral del Papa Francisco, él mencionó que ojalá y quedara un norteamericano como el nuevo pontífice. Y pareciera, pues, milagro, o pareciera resultado de las influencias de Trump, que Trump no tuvo nada que ver con el cónclave. Estados Unidos realmente no es muy influyente en el Vaticano. Ahora quizás empiece a tomar lo que sería otra dimensión con este nuevo Papa en la presencia de este prelado apostólico. Y realmente hay una gran cantidad de historias en toda la prensa norteamericana sobre todo el acervo cultural y los antecedentes familiares de este gran hombre, tanto por su formación universitaria, luego, pues ya que se ordenó como sacerdote, fue a cumplir con una misión en Perú, la cual desarrolló exitosamente a grado tal de que fue asignado al Vaticano como el hombre que coordinaba todas las reuniones entre obispos y cardenales para el Papa. Razón por la cual León XIV, el primer Papa nacido en los Estados Unidos, se convierte en el segundo Papa de Occidente que llega al Vaticano. Hay mucho que contar, toda la prensa está volcada en detallar los antecedentes de este gran hombre, pero es obvio que pues se ha hecho tanta información en cuanto a su background, su pasado, pues imagínense toda la maquinaria norteamericana hablando de él, se pasó de lado y se quedó un tanto, pues diría yo, en el entreolvido. La liberación de venezolanos en la embajada de Venezuela en Caracas. Pero, pues yo les invito a ver esta información debido a que pues es un evento importante y en Estados Unidos no se mencionó nada al respecto, o sea, fue algo muy ligero, muy somero, y pues es algo que vale la pena conocer, ya que Marco Rubio organizó en coordinación con otras agencias
fuerzas especiales para ir a la embajada de Argentina en Caracas y sin hacer un solo disparo lograron liberar a todos estos, pues, ciudadanos venezolanos, no sé si serían también argentinos, algunos de ellos. No tengo todos los detalles, tengo que ser honesto, pero así de carrerita me pasaron un segmento que les pongo a continuación para que nos demos una idea de la situación actual. Shiva, tenías la información, quizás pudiéramos decir algunas imperfecciones imperfecciones quizás en el sentido hacia dónde fueron trasladados. Se conoce a través del tuit de Marco Rubio que todos estarían acá en Estados Unidos. No sabemos si esto va a cambiar, si por razones de seguridad obviamente se están reservando algunos detalles. Después de ayer, David, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, había ya muchos rumores, Jessica, muchas versiones de que algo iba a ocurrir en la embajada argentina, a pesar de que Estados Unidos está, y bueno, todos los servicios que trabajan con el Departamento de Estado están explicando que era una operación muy confidencial, una operación de élite prácticamente, muy secreta. Sí es verdad que, bueno, había personas que conocían que algo se estaba moviendo en la embajada, sobre todo conociendo y habiendo corroborado que ya no eran 5, sino eran 4 las personas, porque ya había una persona, una integrante del equipo, que ya había salido de la embajada con anterioridad. Lo describe ya prácticamente, no solo el tuit de Marco Rubio, es versión oficial ya del gobierno de los Estados Unidos, de María Corina Machado, es decir, una operación que describen casi como quirúrgica, una operación de élite, prácticamente la describen como una operación de extracción, y lo cierto es que fueron sacando uno a uno, David, según la información que tú manejas, o uno como dices y de último los cuatro restantes. ¿Cómo fue? Sí, efectivamente, antes del rescate de los 4 que ya quedaban finalmente en la embajada, hubo una deserción con muchísima antelación. Semanas incluso, hay algunas versiones que apuntan a meses. Con lo cual, ya desde hace mucho tiempo solo quedaban 4 personas en la embajada. Se sacan, según me explican, uno a uno, pero no con días de diferencia, como yo pensaba o había entendido ayer, sino que se sacan uno a uno, pero prácticamente en un espacio de tiempo muy corto. Esta operación, esta extracción, ¿tienes información de que quizás tuvo la anuencia de algún integrante del régimen de Nicolás Maduro, algún oficial, porque sabemos cómo tenían asediada la sede de la embajada? Bueno, solo para que la gente se dé una idea. Embajada de Rusia a escasos metros. Luego, justo la casa colindante, la casa de al lado, que era de Pérez Recao, fue expropiada y fue tomada por un comando de la DGCIM. Es decir, los equipos de espionaje de Diosdado Cabello estaban con todas sus antenas y sus equipos electrónicos apuntando a la residencia diplomática. Entonces, la gran duda, la gran pregunta es, ¿cómo no se pudo dar cuenta el equipo de élite también de Diosdado Cabello? Porque eran 5 prisioneros valiosos. Para nosotros, para los venezolanos comunes, todos los presos políticos,
todos los rehenes, todos los secuestrados por el régimen tienen el mismo valor, porque todos son personas, pero en la escala política, en la escala del régimen, en la escala de una tiranía, los presos políticos o los rehenes o los encarcelados no valen lo mismo. Estos eran unos rehenes de alto valor y el valor residía en que con ellos, con ese cerco que le tenían, pues podían condicionar, podían amedrentar a María Corina Machado. Ese era el valor que tenían. Y entonces, ¿cómo es posible que los equipos de inteligencia y de contrainteligencia de Diosdado Cabello, además en una zona que estaba muy custodiada, los propios vecinos que viven ahí saben que tenían que abrir maletas, que tenían que pasar varios controles? ¿Cómo ha podido ocurrir esta versión que tú apuntas, la de un funcionario vendido o algún soborno? Pues es una de las versiones plausibles. Lo cierto es que en esta operación, según me explican, son poquísimas, muy poquísimas, y creo que venezolanos todavía más conocen exactamente los detalles de la operación. Yo creo que ni los rescatados, Jessica, conocen en realidad los detalles precisos de la operación. Ha completamente descartado el tema de la negociación. Yo no lo descartaría por completo. Okay. Fíjate, yo no lo descartaría por completo a estas alturas. Todo parece indicar, con el paso de las horas, de que sí fue una operación que los ha pillado por sorpresa al régimen de Nicolás Maduro. Una operación estrella, una operación de élite, tal como nos las explicaron ayer tanto el equipo de María Corina Machado como el propio Departamento de Estado, el propio gobierno de los Estados Unidos. Quedan algunos flecos sueltos, y creo que parte de la confusión, tal vez, o que todavía estén vivas estas dos posibilidades o estas dos versiones, radica en el hecho de que hay conversaciones abiertas, se han abierto en las últimas semanas con el régimen de Nicolás Maduro, y no solo por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino también por parte de otros gobiernos europeos, encaminadas a la liberación de sus conciudadanos. Bueno, como lo escucharon, según me informa la producción, en México no se ha hablado gran cosa de este operativo de la liberación de ciudadanos venezolanos. Y curiosamente la operación se llama Operación Silencio, y no es solamente para Venezuela, incluye varias dictaduras. ¿Lo escucharon ya? Participaron fuerzas especiales, no se disparó una sola bala, y como escucharon, una casa la tenían al lado, prácticamente custodiando a la embajada argentina, y en otro flanco estaba al lado la embajada de Rusia. O sea, no había manera de que se les fueran. Todo esto irá saliendo más y más conforme pase el tiempo. Pero lo que sí me comenta alguien muy enterado, muy cercano a las fuentes de inteligencia, es que Marco Rubio, como jefe de seguridad nacional, como secretario de Estado norteamericano, está trabajando en combinación con el Comando Norte del Pentágono para otros 3 objetivos. Cuba, México y Venezuela. Y conociendo a Marco Rubio, no se va a doblar. Siento que como un político muy acreditado, solo está esperando
la orden del comandante en jefe, Donald Trump, para actuar. Y ya toda esa información bochinche de que López va, López viene, de Cuba, que esto, que se esconde aquí, se esconde allá, ya va a ser cosa del pasado. Aunque Claudia lo esté defendiendo, perdón, que Claudia haya mandado ahí a alguien de Morena a hacer un pacto con el Partido Comunista Cubano como si fuera la gran cosa, por favor, los principales tiranos del mundo son los políticos de Cuba. Tienen a ese pobre pueblo, valga la redundancia, empobrecido y ahogado en una represión inimaginable. Pero López le dio a Díaz-Canel la condecoración máxima que puede entregar el gobierno mexicano a un extranjero, el Águila Azteca. Qué poca, ya saben qué. Esto da a entender, aunado a los millones de dólares que está enviando Claudia Sheinbaum en no perecederos, vehículos, combustibles, medicinas. Bueno, hasta parece que el gobierno de Morena trabaja para la dictadura cubana. No han cesado de llevar ayuda, inclusive armas del ejército mexicano, soldados, tanques, radares, drones. Qué curioso. Lo mismo hizo Diosdado Cabello en Venezuela con Nicolás Maduro para vigilar esa embajada argentina. No les funcionó. En los comentarios de vaivén político sobre cosas no oficiales, después de las tarifas arancelarias y de la nominación del nuevo pontífice ahora norteamericano, el tema que está en polémica es este. Las fuerzas especiales de la Operación Silencio. Pero nadie más sabe qué va a pasar. Obviamente, esta liberación en Caracas despierta toda duda y toda tensión política entre los corruptos dictadores de Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, y párele de contar. Y yo le dije a mi compañera y amiga Gaby Pérez el día que hicimos el programa Detona para los Paisanos, que yo le notaba a Claudia Sheinbaum un semblante de miedo, de preocupación. Y me pasaron unas imágenes de la mañanera de hoy y la mujer se le nota que no sabe ni qué hacer ni qué decir. O sea, ya saben que las fuerzas especiales están estudiando, que los drones siguen volando regiones neurálgicas del territorio mexicano, tanto a nivel narcotráfico como a nivel político
y vaya usted a saber qué más están sacando. Lo que Donald Trump le dijo a Marco Rubio que antes de ejecutar la continuación de este operativo, se estudie bien la donación de combustibles a Cuba. Recuerden que en los años 80 ya se había hecho una declaración de un convenio en Costa Rica en el que el gobierno de López Portillo, muy bondadoso el señor, acordaron dar combustibles a Cuba y a Nicaragua de manera indefinida. Esto se llamó el Acuerdo de San José, porque fue en San José, Costa Rica, donde se firmó. Paró, pero pues ya regresando, un comunista a tomar el gobierno, y digo regresando porque Echeverría y López Portillo eran otros comunistas, que fueron quienes entrenaron a López Obrador. Me trabo cuando toco estos temas porque no puede ser posible. Me mandan fotos de Chiapas, de regiones anegadas en la Sierra Chapaneca, tomadas por el narco, y donde los pobres campesinos ya no tienen ni qué comer porque no tienen cómo trabajar sus parcelas. Ah, pero Cuba, qué bárbaro. Hay gasolina, hay vehículos, hay comida, hay medicinas, hay todo. Y en la selva chapaneca no hay manera ni siquiera de tener un curita para tapar una pequeña cortadura. Así están las cosas en México y así quieren que la gente apoye a Morena y a Claudia Sheinbaum. Pues por eso quieren pasar esa ley de censura, o no sé si ya pasó, pero a nosotros no nos pueden acallar. Transmitimos desde el extranjero y la gente ya sabe cómo localizarnos, escucharnos, sintonizarnos. Les platiqué aquel ejemplo de la televisión Martí, TV Martí, que subieron un globo aerostático sobre las aguas internacionales pegaditos a Cuba y desde ese globo transmitían la señal de radio y televisión para los cubanos de manera gratuita. Y vaya que influenció, y era el coraje de Fidel. Varias veces quiso derribar ese globo, pero no podía. Me platicó Cristín Sansón, le mando un abrazo, no sé dónde ande. Ella era directora de TV Martí, fuertemente apoyada por Alfredo Durán y un grupo muy influyente de cubanos en Miami, de que un día que derribaron una avioneta de los Hermanos al Rescate eran avionetas de cubanos americanos que salían a las aguas a rescatar a balseros. Y un avión cubano de manufactura rusa destruyó en el aire una avioneta, siendo que esta no estaba sobrevolando aguas territoriales cubanas, estaba en aguas internacionales, pero Fidel Castro, que todavía vivía en aquella época, lo hizo para intimidar. La transmisión de televisión Martí, TV Martí. Y hay un sinfín de historias que luego les platicaré.
Pero para no salirme de contexto, López Obrador está haciendo de Cuba básicamente la sede de Morena y del gobierno mexicano. Y como tienen senadores y diputados y hasta televisoras que lo toleran y no denuncian nada, pues who cares, ¿a quién le importa? Están destruyendo México, están haciendo cosas que no quiero ni mencionar para no sonar ofensivo, pero el país está saqueado. Los números que informa la presidenta Sheinbaum no son reales, así como nunca fueron reales los otros datos del narcopresidente. Y ahora que México está en la lista de prioridades de Donald Trump, tan pronto entreguen un par de pruebas que el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional junto con el Pentágono van a certificar que las gasolinas y combustibles que México entrega a Cuba son parte de los combustibles que llegan de Estados Unidos, eso va a ser el arranque pues no sé cómo mencionarlo. Si sería el arranque de Trump para detener todo este efecto corrupto, porque Donald Trump no le podemos llamar que esté vengándose de alguna manera, siendo que México está abusando del uso de esos combustibles que son traídos por un acuerdo comercial. Pero el acuerdo comercial jamás dice o detalla que se le debe de entregar una cierta cantidad de millones de dólares en gasolinas y diésel a Díaz-Canel. Y así como liberaron a líderes opositores venezolanos de la embajada argentina en Caracas, ya hay muchas aseveraciones en Washington de que es un hecho que el narcopresidente de alguna manera u otra llegará a rendir cuentas a una corte federal de los Estados Unidos. Veamos a la dama del periodismo, Beatriz Pajés. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche.
Ernesto Zedillo se atrevió a romper la ley del silencio, la regla no escrita que prohíbe a los expresidentes intervenir en política. Fox y Calderón también han criticado al régimen morenista, pero lo han hecho de manera distinta. Lo que hizo Zedillo fue arrancar la podrida sotana de la 4T y dejar al aire su miseria autoritaria. Zedillo se atrevió a llamar las cosas por su nombre, calificó a la 4T de ser una tiranía y denunció el asesinato de la democracia. Con esta actitud disruptiva, fuera de caja, el expresidente abrió una nueva ventana. Los expresidentes vivos de la oposición deben salir a defender la democracia mexicana. La nación ha sido tomada por el enemigo, por un grupo delincuencial y un hombre que llegó al poder para construir alianzas con el crimen organizado y financiar un proyecto totalitario. Fox, Calderón, Zedillo, Peña no pueden quedarse cruzados de brazos. Más importante que su civilidad y su seguridad personal está el destino de la nación, hoy secuestrada por un cártel. El gobierno los va a acusar de no tener autoridad moral. López Obrador, que empoderó y dejó impune a la delincuencia organizada, que financió a Morena con dinero del huachicol y dejó a los más pobres sin medicinas, ¿tiene autoridad? Afirma Sheinbaum que gracias a la 4T hay libertad de expresión. Totalmente falso. La libertad de prensa, de información, no es concesión de los gobiernos. Es un derecho humano conquistado por los mexicanos. La presidenta tiene dos llaves para demostrar que sus críticos estamos equivocados y que ella es una demócrata. Que retire la regresiva ley de telecomunicaciones y, como le sugirió Ernesto Zedillo, que pause la destructiva e inconstitucional reforma al Poder Judicial. Las cartas están sobre la mesa. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.